Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar la información y los detalles sobre un exfutbolista surgido de las inferiores de River. Estamos hablando de Daniel El Queco Villalba, jugador recordado de muy buena manera por la mayoría de los hinchas de River, que hizo algunas declaraciones sobre cuál puede ser su futuro cercano y sobre las posibilidades que tiene en algún momento de volver a ponerse la camiseta de River, club del que se fue por allá hace aproximadamente 7 años, justamente antes de que Marcelo Gallardo se hiciera cargo de la dirección técnica del más grande. Y es por eso que vamos a contarles qué dijo el delantero y finalmente si hay o no chances de que pueda retirarse o volver en algún momento a la institución de Núñez. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la declaración que nos lleva finalmente a hacer este video. Es la siguiente: me encantaría volver a River, no lo dudaría, me vuelvo y sí, me encantaría ser dirigido por Gallardo. Actualmente Queco Villalba tiene 28 años, cumple 29 el próximo 6 de julio, por lo que a lo mejor él cree todavía que tiene un poco de resto para seguir haciendo carrera en el exterior, aunque no está jugando en una institución que económicamente le daría más dinero que River, ¿no? Porque está vistiendo la camiseta hoy por hoy de Guaraní de Paraguay. Fue refuerzo del conjunto paraguayo a principios de años para disputar lo que serían las primeras fases de la Copa Libertadores, aunque lamentablemente el conjunto guaraní quedó afuera en la segunda ronda tras perder con Atlético Nacional de Colombia. Si tenemos en cuenta estos dos compromisos ante el equipo colombiano, más los dos que disputó por la primera fase, en los que Guaraní eliminó al Royal Pari de Bolivia, Villalba disputó 3 de esos 4 cotejos, aunque todos fueron ingresando desde el banco de suplentes. En el torneo Apertura de Paraguay que acaba de finalizar, el equipo donde juega el Queco finalizó en el 6º lugar en un campeonato que cuenta con 12 clubes, y la actuación del futbolista surgido de las inferiores de River fue con bastantes intermitencias y sin ganarse definitivamente un lugar en el 11 titular. No estuvo desde el arranque siendo indiscutible, aunque sí fue una pieza de recambio constante y bastante importante en lo que fue la rotación del equipo en estos primeros 6 meses del 2021. Llegó en condición de libre al conjunto paraguayo luego de estar durante el 2020 jugando para el Goiás de Brasil, donde no tuvo mucha continuidad y debido a que el fútbol se paró bastante tiempo por la pandemia no disputó muchos partidos. Firmó contrato con su actual institución Guaraní por 2 años hasta el 31 de diciembre del 2022. Por lo que claramente si un club desea contar con los servicios del Queco, habría que negociar directamente con el conjunto paraguayo. River ya ha tenido charlas con el equipo en cuestión, ya que en enero del 2019 el millonario le compró al conjunto de Paraguay a Robert Rojas a cambio de alrededor de $1.250.000. Obviamente no hay ninguna negociación entablada y hoy por hoy el Queco Villalba no está cerca de volver a River, pero las declaraciones del futbolista nos hacen pensar que en algún momento, y todavía es verdad, como dije, 28 años, puede jugar un par de años más en el exterior, pero seguramente si quiere volver, él va a tener que poner de su parte. Recordando un poco lo que fueron los inicios del Queco Villalba como futbolista profesional, antes de empezar su carrera en las divisiones inferiores del club de Núñez, Villalba realizó pruebas para quedar en River, en Boca y también en San Lorenzo, y lo llamaron justamente de Boca. Sin embargo, el propio futbolista cuenta que en su cabeza siempre estuvo ponerse la banda. La declaración en concreto de Villalba es la siguiente: yo estuve preparándome en Rosario, en el club Tiro Suizo, y de ahí vinimos a hacer 3 pruebas, San Lorenzo, Boca y por último River. Quedé en los 3 clubes, Boca me quería dejar para ir a un viaje, pero le dije a mi representante que yo quería esperar que me llame River y así pasó. Y cuando llegué al club no lo podía creer, porque imagínate, para mí era todo un sueño. Estaba en el club del cual era hincha y que iba por mi sueño de jugar en primera. En su primer ciclo no tuvo tanta suerte, más allá de algunos momentos, y es por eso que le tocó irse cedido a préstamo por una temporada a Argentinos Juniors, más precisamente durante todo el año 2013, con una opción de compra sin cargo, pero de $2 millones, que finalmente no fue utilizada en ese momento por el equipo que será rival de River en los octavos de final de la actual Copa Libertadores. Cuando regresó a fines del 2013, no solamente
tuvo una consideración mucho mayor por el entrenador de ese entonces, que era Ramón Ángel Díaz, sino que fue muy importante en el equipo que se coronó campeón después de 6 años con el torneo final 2014. Si bien nunca fue titular, porque los delanteros a los que Ramón Díaz siempre consideró para ir desde el arranque fueron Teófilo Gutiérrez y Fernando Cabenagui, Keco Villalba fue una pieza de recambio constante durante toda la competencia y tuvo momentos muy altos. Hubo un partido, por ejemplo, contra Lanús en el Monumental, que River ganó por 2-0 con una asistencia muy buena del Keco Villalba para posterior gol de Fernando Cabenagui y con un golazo de justamente Villalba para terminar de liquidar aquel compromiso, que justamente fue una semana antes del superclásico que posteriormente River le ganaría a Boca 2-1 en la Bombonera con gol de Funes Mori. Después, en ese torneo, terminó siendo titular en un par de compromisos más. En la jornada 17, en la victoria 3-12 de River sobre Racing, en el partido en el que Chichisola le atajó el recordado penal a Saja, y después en la anteúltima fecha, que terminaría siendo el punto de despegue para que el equipo de Ramón se coronara campeón, cuando el Millonario derrotó por 2-0 en la Paternal a Argentinos Juniors. Como dije al principio del video, Villalba no llegó a ser dirigido por Gallardo. De hecho, su último partido oficial fue justamente también el último compromiso oficial de Ramón Díaz como entrenador de River, en lo que fue la superfinal ante San Lorenzo, en la que el más grande se coronó como campeón al ganarle 1-0 al Ciclón aquel compromiso con tanto de Gemar Pesela. Aunque disputó un encuentro más después, un amistoso en el Estadio Azteca de México ante Boca, en el cual River terminaría ganándole al eterno rival por penales luego de empatar 1-1 en los 90 minutos, justamente con un gol de Villalba que había abierto el marcador en ese encuentro. Hoy por hoy, por declaraciones de él, se arrepiente de haberse ido tan rápido justo antes de que iniciara el ciclo demoníaco. Me salió la oportunidad de salir a México y también porque me iba a costar jugar con Marcelo. Obviamente con el tiempo me di cuenta que me había apurado un poco. Podía haber esperado un poco más, pero bueno, ya está. En ese momento, luego de que sucediera el Mundial de Brasil 2014 y Gallardo empezara su ciclo en River, el equipo estaba un poco escaso de delanteros. Con experiencia solamente se encontraban Teófilo Gutiérrez y Rodrigo Mora, que volvía de su préstamo. Recordemos que Fernando Cabenagui tuvo que atravesar una operación, por lo que se perdió gran parte de ese primer semestre de Gallardo como entrenador. Sumado a eso se encontraban los juveniles Lucas Boyé, Federico Andrada, Sebastián Driussi y Giovanni Simeone. Parecería que el Keco Villalba hubiera tenido quizás más chances que las que él mismo piensa, por lo menos para pelear el puesto tal como lo hizo con Ramón Díaz. Aún así decidió irse. Su equipo en México fue los Tiburones de Veracruz, donde jugó del 2014 al 2019 con un breve paso a préstamo por el Querétaro, equipo también de México, y durante sus años en Veracruz fue considerado como uno de los mejores jugadores del plantel, consiguiendo, por ejemplo, la coronación en la Copa de México en el 2016, donde fue uno de los titulares indiscutibles en aquel compromiso que ganó ese partido definitorio por 4-1. Tuvo un bastante buen paso por México hasta que después de eso decidió, como dije antes, llegar al Goiás para después posteriormente ser traspasado al Guaraní en condición de libre, club donde hoy mismo está jugando. Para cerrar y dar mi opinión, obviamente hoy por hoy en River el lugar de Villalba, no digo que esté ocupado porque más o menos juegan la posición en la que se desempeñan Matías Suárez y Julián Álvarez, no como ese segunda punta, no es centrodelantero, su altura no se lo permite, Villalba es un jugador muy bajo, pero me parece que podría llegar a tener alguna posibilidad en River, pero lo que parece es que él quiere ser titular, no lo está haciendo en Guaraní, él había ido al equipo paraguayo para confirmar su titularidad, pero empezó siendo suplente y hoy por hoy es una pieza de recambio muy importante. Todavía tiene contrato 1 año y medio más con el conjunto paraguayo, por lo que hoy es muy complicado que venga a la Argentina, y obviamente River todavía no solamente no está en los planes de Marcelo Gallardo contar con él, sino que River está buscando jugadores por otro lado, ¿no? Porque necesita un centro delantero por si Borré continúa, y quizás algún otro mediocampista de juego, más allá de la llegada de Enzo Fernández, por lo que hoy por hoy el futuro de Villalba parecería estar lejos del club de Núñez.
Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.